Del curso de emergencias de medicina interna, vamos a presentar este video los 3 mandamientos de la fisiopatología en las emergencias por hipertensión. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular. Y el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros manejamos crisis hipertensiva, deberíamos manejar especialmente o esencialmente la resistencia vascular, sin afectar el gasto cardíaco, porque afectando el gasto cardíaco afectaríamos el flujo circulatorio a los órganos blancos. Eso quiere decir entonces, el primer mandamiento dice, deberíamos usar agentes que disminuyan resistencia vascular periférica sin cambios en el gasto cardíaco o del flujo circulatorio cerebral renal, con acción rápida, eficacia comprobada y mínimos efectos secundarios. Para el segundo mandamiento vamos a analizar este punto. Cuando tenemos una crisis hipertensiva hay una estimulación del sistema renina-angiotensina. Esa estimulación produce una vasoconstricción de la arteriola eferente glomerular y hay una vasodilatación refleja de la arteriola aferente. Este contraste entre la vasodilatación de la aferente y la vasoconstricción de la eferente produce un aumento de la filtración glomerular con un aumento de la diuresis y una disminución de la bulimia consiguiente. La disminución de la bulimia conduce a estimulación del sistema renina-angiotensina y todo ello va a conllevar a un círculo vicioso. Es decir, que en una crisis hipertensiva hay dos elementos fundamentales: aumento de la diuresis con disminución de la bulimia, y deberíamos tratar de revertir este proceso para manejar la crisis hipertensiva. El segundo mandamiento dice, deberíamos reemplazar agua y sodio para interrumpir el círculo vicioso y no usar diuréticos, excepto son las crisis hipertensivas que se manifiestan como edema pulmonar agudo. Y para el tercer mandamiento debemos analizar el siguiente punto. Cuando en el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable entre presiones arteriales medias entre 60 y 120 milímetros de mercurio. Para que el flujo circulatorio caiga a nivel cerebral, la presión arterial media debería caer por debajo de 60 milímetros de mercurio, lo cual conduciría entonces a hipoperfusión cerebral. Cuando tenemos pacientes hipertensos crónicos por remodelamiento del vaso sanguíneo, el flujo sanguíneo cerebral ahora se mantiene estable no entre 60 y 120, sino entre 100 y 160 de presión arterial media, lo cual quiere decir que para que caiga el flujo circulatorio cerebral no hace falta que caiga hasta 60, sino con solo caer a 100 milímetros de mercurio, con solo caer a 100 milímetros, entonces se produce hipoperfusión cerebral. Quiere decir que en el paciente hipertenso crónico es mucho más sensible a las caídas de la presión arterial. Con solo caer por debajo de 100, ya hay hipoperfusión cerebral. Cuando tenemos un evento cerebrovascular tenemos dos partes fundamentales: la parte de necrosis o el core, que ya es una parte donde hay daño irreversible, y una parte que está alrededor de isquemia, llamada el área de penumbra, donde hay un daño cerebral que pudiera ser reversible. Y nuestro objetivo fundamental sería evitar que el daño cerebral se extienda del core hacia el área de penumbra. Aquí tenemos entonces la presión de perfusión cerebral media, la cual mantiene un nivel de perfusión cerebral estable. Ese nivel de perfusión en una persona normal es un nivel de perfusión muy amplio y tendría que caer hasta el nivel crítico para alterar la perfusión cerebral y alterar el área de penumbra cerebral. Eso quiere decir que en una persona normal el nivel de perfusión es muy amplio y el nivel crítico es muy bajo, muy pequeño, y hay una amplia zona de protección para evitar que se extienda el área de necrosis hacia el área de penumbra. Pero en los pacientes hipertensos crónicos, el nivel de perfusión cae y es muy pequeño, y lo que se amplía es el nivel crítico. Es decir, que con pequeñas caídas del nivel de perfusión de la presión arterial media, entonces ya caemos en el nivel crítico y el área de necrosis se extiende hacia el área de penumbra y se extiende el daño neurológico cerebral. Entonces, en el evento cerebrovascular isquémico hay una alteración de la autorregulación en el área de penumbra isquémica con respuesta exagerada a la terapia antihipertensiva, lo cual produce falla en el mecanismo autorregulatorio con empeoramiento de la isquemia
y extensión del infarto. Nuestro tercer mandamiento es: debemos realizar un manejo cauteloso de los antihipertensivos para evitar extensión del daño neurológico. Los invitamos a continuar con nuestro curso de emergencias en medicina interna. Muchas gracias.